Falsificación monetaria en Bahía, aspectos jurídicos y numismáticos. Con ustedes, Bruno. Hola, buenos días a todos. Me llamo Bruno, soy vicepresidente de la Sociedad Numismática Brasileña, también editor del Boletín de Numismática, abogado y máster en Derecho, y hoy voy a hablar con ustedes un tema que es parte de mi trabajo de grado en Derecho. Yo hablé en la Facultad de Derecho de la falsificación monetaria en Brasil de modo general. Acá voy a hablar de la provincia de Bahía. Entonces, la falsificación de moneda es una práctica tan antigua cuanto la creación de la moneda como medio de pago, y desde esa creación el Estado se ha asumido la tarea de comandar y monopolizar esta emisión, porque dinero es poder. Entonces el Estado tiene que detener este monopolio por el dinero y por consecuencia tiene que combatir este delito de falsificación de moneda. Y el medio circulante brasileño siempre ha sido un gran problema para los gobiernos desde la colonización. Desde el periodo colonial se han ido acumulando intentos de combatir el delito de falsificación de moneda, y este delito se consideraba muy grave y durante más de 300 años los falsificadores podían ser condenados a la pena de muerte. El delito de falsificación de moneda se ha practicado a lo largo de la historia de Brasil y continúa llevándose a cabo a gran escala hasta el día de hoy. La provincia de Bahía fue una de las que más sufrió por la práctica de este delito, que tuvo su medio circulante inundado de piezas falsificadas. Esto generó varios problemas para los gobiernos, desde el gobierno de la colonia hasta el imperial y ahora el republicano, que además de la pérdida económica derivada de la aceptación de estas piezas como un pago en las oficinas públicas, también tuvieron que lidiar con las manifestaciones populares, especialmente de los estratos menos ricos de la población, que fueron los más afectados por la circulación efectiva de monedas falsas, especialmente de cobre, que eran las monedas más utilizadas para la compra de productos básicos. Aquí yo tengo la imagen de 5 piezas falsas de Bahía, que voy a hablar de ellas más adelante, pero es importante decir que no voy a tener tiempo de decir todo de la falsificación de monedas en Bahía, pero es importante decir que esta provincia tenía muchas monedas falsas, más que las monedas, tenía más monedas falsas que verdaderas, y esto generó un gran problema para el gobierno de Bahía, porque ellos se vieron obligados a aceptar estas monedas falsas como pago. Después, cuando intentaron rechazar esta práctica, no pudieron, porque ya aceptaban, y cuando dijeron que no van a aceptar más, hubo muchas manifestaciones populares, y esto no se quedó bien para el gobierno. Y ahora voy a hablar un poco sobre la historia de la legislación brasileña en la lucha contra la falsificación monetaria. El delito de falsificación de monedas se ha cometido en Brasil desde su colonización, por lo que los gobiernos siempre han tratado de combatirlo. En este tema estudiaremos la evolución de la legislación brasileña en la lucha contra la falsificación desde el periodo colonial, 1532, que es cuando empieza la colonización en San Vicente, en São Paulo, hasta el final del período imperial en 1889. Durante el período de la colonización, las leyes que gobernaron Brasil fueron las leyes portuguesas que se aplicaron en Portugal y en todas sus colonias. La estructura jurídica portuguesa se basaba en las ordenanzas, que eran recopilaciones de las leyes elaboradas por juristas a la instancia de los reyes.
La primera ordenanza es de 1446 y ya tenía la predicción del delito de falsificación de moneda en su título 5, titulado de los que fabrican moneda falsa, y preveía la pena de mutilación de pies y manos, y además de perder ante la corona los valores de bienes que poseía. Tal delito se consideró extremadamente grave, por lo que se castigó estrictamente. Tras la redacción de la disposición legal prevista en la ordenanza de 1446, el rey Don Afonso, el cuarto de la memoria más elogiada de su tiempo, hizo la ley de la siguiente forma: si nuestro monedero u otro hace monedas falsas y son descubiertas, se cortan los pies y las manos y pierden tanto como tienen. Esta es nuestra primera disposición legal de Brasil que habla del delito de falsificación de moneda y es de 1446. Después tenemos la ordenanza, la Manuelinas del rey Manuel, que es de 1521. En las ordenanzas manuelinas, en su libro quinto, en el título 6, titulado Los que hacen dinero falso o lo gastan o lo reducen, y de Orives, que hace alguna falsedad en sus obras, el delito de falsificación monetaria ya no se castigaba con la mutilación de miembros y comienza a recibir la pena de muerte, aplicada no solo a quienes falsifican, sino también a quienes tienen conocimiento de la práctica de esta conducta y no denuncie, como se indica a continuación. En realidad, esta ordenanza manuelina fue la que efectivamente se aplicó en Brasil. Nuestro descubrimiento es en 1500, pero la colonización solo se empieza en 1532, que ya estaba vigente esta ordenanza manuelina. Entonces, la moneda falsificada es una cosa muy dañina en la República y por lo tanto los culpables merecen ser severamente castigados, por lo que ordenamos que cualquiera, sea lo que sea, que haga la moneda falsificada, le dé su favor, ayude o aconseje, o sea de lo informado y no lo descubre, muere de muerte natural por fuego y todos sus bienes confiscados para la corona del reino. Entonces, esta ordenanza manuelina es la que efectivamente fue aplicada en Brasil desde su colonización. La última ordenanza que tuvimos en Brasil fue la Afonsina, del rey Afonso. En su libro quinto, en el título 12, también previene el delito de falsificación monetaria y tiene una redacción similar a la anterior, y también la pena es la de muerte por fuego. La ordenanza Afonsina es de 1605 y dice: moneda falsa es todo aquello que no se hace por orden del rey, de cualquier manera que se haga, incluso si está hecho de ese material y forma de los cuales está hecha la moneda real, que el rey ordena que se haga, porque se ajusta a la ley. El rey solo pertenece a hacerlo, y no a nadie más de cualquier dignidad. Y como la falsificación de monedas es una cosa muy dañina en la República y quienes son culpables de ella merecen ser severamente castigados, ordenamos que todos, cualquiera que sea la falsificación que hagan, le brinden su favor, ayuden o aconsejen, o sean de él el conocimiento y no descubrirlo, muere de muerte natural por fuego y todos sus bienes son confiscados por la corona del reino. Como se desprende del endurecimiento de la pena aplicada en las ordenanzas afonsinas, desde la mutilación de manos y pies hasta la pena de muerte por fuego en las ordenanzas manuelinas y filipinas, el delito de falsificación de moneda se consideró de extrema gravedad en Brasil, ya que perjudicaba la economía de la corona. Si hay una pieza falsa y esta es acepta como pago,
la corona no recibe el valor que de la acuñación de la moneda, ¿no? El valor facial de la moneda. Entonces, esto perjudica mucho la economía del país, principalmente de Portugal. Y se sancionó con la pena máxima en ese momento, que era la muerte por fuego, además de proporcionar de manera acumulativa la pena de pérdida de bienes y valores a la corona como forma de compensar los valores perdidos por la falsificación. Entonces, los que eran condenados por el delito de falsificación, todos sus bienes eran confiscados para la corona con una forma de intentar compensar esta pérdida económica que esta persona causó a la corona. Y las ordenanzas se aplicaron durante todo el periodo colonial, pasando por el periodo en que nos convertimos en Reino Unido de Portugal, cuando la familia real viene a Brasil en 1808 y hasta el comienzo del Imperio de Brasil. Entonces, las penas previstas en las ordenanzas llevan en vigor por más de 300 años. Por más de 300 años en Brasil, los falsificadores tenían la pena de muerte por fuego. En 1830, Dom Pedro I promulga el Código Penal del Imperio. El Código Penal de 1830 prevé el delito de falsificación de moneda en su título 6, titulado de los delitos contra la hacienda pública y la propiedad pública. En el capítulo 2 se trata de la falsificación de monedas y las sanciones son prisión con trabajo de 1 a 4 años y multa correspondiente a 1/3 del tiempo, además de la pérdida de la moneda encontrada y de los objetos destinados a la fabricación, o prisión con trabajo de 2 a 8 años y multa correspondiente a la mitad del tiempo, además de la pérdida mencionada. Cuando el Código Penal del Imperio es promulgado en 1830, ya no tenemos más la pena de muerte, para nada, solo pena de prisión con trabajo. Y acá tenemos dos tipos de penas, ¿no? Prisión con trabajo de 1 a 4 años, que son para las falsificaciones que sean hechas en Brasil. Se hace la moneda falsa en Brasil, tienen esta pena de 1 a 4 años, pero se introduce la moneda del extranjero a Brasil, la pena es de 2 a 8 años, porque la mayoría, la más gran parte de las monedas falsas que circulaban en Brasil vienen del extranjero. Entonces, se ponen más severamente las monedas que vienen del extranjero. Con la promulgación del Código Penal, el delito ya no se castigaba con la pena de muerte y ahora se castiga con la prisión, junto con una multa y la pérdida de los objetos destinados a la fabricación de moneda. El artículo 174 se ocupa especialmente de la falsificación de papeles de crédito, ya que en el momento de su promulgación el imperio comenzaba a emitir billetes. También prevé sanciones más severas para quienes introduzcan en la circulación monedas falsas fabricadas en el extranjero, una práctica ampliamente utilizada durante el periodo colonial. Se mantiene la preocupación del emperador por la introducción de moneda falsa fabricada en el extranjero, por lo que celebra varios tratados de amistad, comercio y navegación con naciones amigas e incluyen en estos tratados artículos encaminados a reprimir el delito de falsificación de moneda. Entonces, durante el imperio, el emperador Dom Pedro firma diversos tratados internacionales con las naciones que hace comercio para que el crimen de falsificación monetaria sea combatido en Brasil y en el otro país. Y algunos de los artículos prevé la extradición de los falsificadores.
El siglo XVII estuvo marcado por la abundante circulación de monedas falsas. Estas prácticas ya eran comunes en Europa y en Brasil no podía ser diferente. Las monedas se acuñaban clandestinamente en Brasil y el extranjero siendo presentado aquí, en Brasil. La mayoría de estas monedas falsas procedían de otros países y para los colonos fue una forma de compensar la falta de monedas en ese momento. No tenía monedas para circulación, principalmente las de cobre, que son las más utilizadas para las transacciones diarias. Sean auténticas o falsas, se utilizaron estas monedas, incluso a riesgo de ser castigado. Acá hay una citación muy interesante de Kurt Prober, uno de los mayores investigadores numismáticos de Brasil, que él dice: no creo que exagere cuando digo que, de todas las tierras, la nuestra es probablemente la que más sufrió por la circulación de monedas falsas. Hubo verdaderas inundaciones de dinero falsificado de todo tipo, desde la falsificación tosca y rústica hasta la tan perfecta que solo el más profundo conocedor del tema puede distinguir una pieza falsa de una legítima. Y cuando analizamos específicamente cómo se desarrolló este crimen en la provincia de Bahía, es posible concluir que esta región fue una de las que más sufrió por esta práctica. Poco después de tomar el control de la provincia, el 11 de octubre de 1827, José Egídio Gordilha de Barbuda se sorprendió de la cantidad de moneda de cobre falsificada que circulaba, tan grande que al escribirle a don Pedro I, observó que cuando vino a gobernar Bahía, pensó que encontraría algunas monedas falsas circulando entre las verdaderas, pero cuando llegó, pronto se dio cuenta que sucedía exactamente lo contrario. Había una pequeña cantidad de monedas verdaderas que giraban entre una cantidad inconmensurable de monedas falsas. Había más monedas falsas que las verdaderas. Y acá yo tengo un mapa de Brasil dividido por provincias, y Bahía se queda acá en Brasil. Fue la primera capital de la colonia, entonces era una provincia más grande, tenía más personas, y se queda acá al nordeste. Después la capital pasa a ser acá en Río de Janeiro, pero fue primero en Bahía, y es acá que hablamos de esta falsificación de moneda. Y esto se debió al hecho de que en el año anterior, en 1826, las circunstancias obligaron al gobierno imperial a dar rienda suelta a las monedas de cobre falsas. El Estado brasileño no pudo imponer su monopolio sobre el medio circulante y no pudo suprimir la circulación de esas monedas, que aparecieron en abundancia en la plaza comercial de la provincia. El resultado de eso fue una aceptación, sí, aunque indirecta, de la circulación de monedas falsas, y comenzó a aceptarlas también en las estaciones públicas. Una de las razones que llevaron a ineficacia en la lucha contra este crimen es la gran cantidad y variedad de emisiones de monedas de cobre por parte del gobierno imperial, lo que permitió la inserción gradual de monedas de cobre y billetes falsos en todo el imperio. Se sabe que el problema de la falsificación en Bahía persistió al menos hasta la década de 1850. Lo que pasa es que en Brasil, en este periodo, tenía muchas monedas circulando, muchas, las más diversas, hasta del periodo colonial, más las monedas del periodo imperial, y todo circulaba libremente en Brasil. Entonces, era fácil para los falsificadores que introduzcan monedas falsas. Esto só se tiene una mejora en 1850, cuando hay la unificación del sistema monetario brasileño.
Según Trettin, durante el período imperial, especialmente a partir de 1824, el medio circulante de la provincia de Bahía estuvo formado por una cantidad excesiva de monedas falsificadas, causando serios problemas comerciales, lo que lleva a los comerciantes a evitar recibir monedas. Cuando estos aceptan las monedas como pago, solo aceptan las que consideraban auténticas o recibían las monedas, pero no por el valor lleno de face. Descontaban algún porcentaje para caso alguna sea falsa, no tería prejuicio. También, según el autor, en 1824, el presidente de la provincia, Vicente Viana, debido a la inestabilidad comercial y social provocada por la falsificación de monedas, se vio obligado a garantizar la vigencia de las monedas de cobre en circulación, aún sabiendo que era en alguna proporción de monedas falsas. Esta gigantesca cantidad de cobre falsificado comenzó con más intensidad a partir de 1816 y podría considerarse una calamidad pública. Puede explicarse por la disminución del poder del gobierno, que alcanzó su punto máximo en 1822-23 con la proclamación de la independencia, ya que el nuevo gobierno aún no tenía la fuerza necesaria para combatir este mal. Así lo demuestra la enorme cantidad de monedas falsas de todos los valores nominales, de 10, 20, 40 y 80 reis, con las eras de 1816 a 1823. La pieza más emblemática de este periodo es el Shenzhen. ¿Y qué es el Shenzhen? En el glosario numismático desarrollado por Kurt Prober trae la definición de lo que sería Shenzhen. Es una moneda falsificada de cóspeles de cobre muy finos que a partir de 1816 comenzaron a circular en grandes cantidades, convirtiéndose en un verdadero flagelo de las finanzas brasileñas que duró hasta el segundo reinado. Se desconoce el origen de la palabra Shenzhen. Algunos afirman que se deriva del ruido de hojalata que producen las monedas al arrojarse sobre un cuerpo duro, mientras que otros piensan que se deriva del valor de la moneda, XX 20 reis. Decir, la gente que las monedas 80 LXXX falsas ni siquiera valía un Shenzhen de 20. Finalmente, hay numismáticos que se quieren derivar la palabra de chão, sinónimo de basura. Cualquiera que sea el origen, sin embargo, el nombre fue consagrado por el uso y tuvo numerosas citas oficiales en leyes y decretos. Durante el periodo imperial, hay muchas leyes y hay muchos decretos que utilizan la palabra Shenzhen. Entonces, hasta hoy la utilizamos para las monedas de 80 reis. Luego de este periodo de aceptación de monedas falsas en comercio en las oficinas públicas, en 1826 el Ministerio de Finanzas emitió una orden para que todas las estaciones públicas rechacen a recibir monedas falsas, así como a no realizar pagos a los acreedores del Estado con estas monedas. La publicación de esta disposición del 31 de julio de 1826 provocó violentas manifestaciones que se iniciaron el 21 de agosto del mismo año. Con el rechazo de la recepción de monedas falsas por las estaciones públicas, el comercio minorista en la ciudad estaba inmovilizado, ya que los comerciantes ya no aceptaban monedas falsas como pago.
es importante resaltar que la mayoría de la población utilizaba monedas de cobre para adquirir todo tipo de artículos, incluidos y principalmente los de primera necesidad, provocando grandes manifestaciones por parte de la población que no pudo adquirir los bienes más básicos. Tan imponentes fueron esas manifestaciones que fueron objeto de una noticia publicada en un periódico de Hamburgo que retrataba los hechos y afirmaba que la mayor parte del dinero de cobre que circulaba en la provincia de Bahía era hecho por falsificadores de monedas, llegando a 2/3 de todo el cobre. También informa que, debido al malestar social, el tema sería tratado por el Consejo General y hasta entonces se seguía utilizando el dinero falso de cobre. Lo entonces presidente de la provincia, Cunha Menezes, decide entonces que la Tesorería General vuelva a aceptar estas monedas de cobre falsificadas en sus transacciones, garantizando su vigencia. Esto hizo que se restableciera la confianza en la aceptación del cobre acuñado, lo que supuso el fin de las inestabilidades sociales derivadas de este hecho. La represión de la falsificación de moneda en la provincia de Bahía comenzó a ser afrontada de manera más combativa con la toma de posesión del nuevo presidente de la provincia, José Exídio Gordilho de Barbuda, que hablé que cuando vino a gobernar Bahía encontró más monedas falsas que las verdaderas. Esto se da en octubre de 1827 y es considerado el primer gobernador de Bahía en combatir la circulación de monedas falsas de cobre de manera más eficaz. En correspondencia enviada al emperador, afirma que el problema de la falsificación solo se podría abordar eficazmente con la participación activa del brazo imperial, es decir, el propio don Pedro I. También enumera los principales problemas derivados de la creciente falsificación de monedas, como la quiebra de la tranquilidad, continuación de las actividades de los falsificadores, pérdida progresiva de los despachos de aduana y pago de la deuda con Inglaterra. La principal sugerencia del presidente de la provincia al emperador, con miras a solucionar esta lamentable situación, es la reposición de toda la moneda corriente. Estas inquietudes e informaciones traídas por el presidente y comunicadas al emperador muy probablemente hayan influido en la decisión imperial, años después, de canjear toda la moneda de cobre que circulaba en Brasil por papel moeda. Con la promulgación de la ley número 52 de 3 de octubre de 1833, que ordenaba la reposición de la moneda de cobre circulante, establece la forma de realizar esta operación. Los billetes de cambio de cobre son el resultado de la promulgación de esta ley. En Brasil llamamos de troco de cobre. Son los billetes que se utilizaron para sacar estas monedas de cobre de circulación y ahora solo iba a circular los billetes y una pequeña cantidad de monedas de cobre. Y estos son algunos de los billetes de mi colección. Esta es mi colección, tiene de 5.000 reis, 50.000, 100.000 y 20.000 reis. Todos son de 1833 y cada provincia tenía su propio billete y se firmaba el nombre de la provincia. Creo que hoy 98% de los billetes que aún existen son de Ceará. Hay una cantidad muy pequeña de billetes de otras provincias. Y acá todos son de Ceará. Está escrito acá, Ceará, provincia de Ceará, todos.
Sin embargo, incluso en vista de los crecientes intentos del gobierno baiano y del propio gobierno imperial de contener el derrame de monedas falsas en la provincia de Bahía, el crimen continuó practicándose a gran escala. Ahora falsificaban los billetes también. Es durante este periodo que tenemos un informe poco común de una persona condenada por el delito de falsificación de moneda con la pena máxima en ese momento, que era la muerte por fuego prevista en las ordenanzas filipinas. El desafortunado fue Manuel Joaquín Santana, quien fue detenido por reacuñar monedas de 40 reis a 80 reis, conocido como Shen Shen. Pero, como señala Tretin, ni siquiera la ejecución en la plaza pública logró frenar a la furia de los falsificadores. Es que las monedas Shen Shen de 80 reis o eran acuñadas en cóspeles o se utilizaban monedas de 40 reis coloniales y después imperiales para acuñar una moneda de 80 reis. En el mismo año en que se promulgó esta ley, que cambió todo el cobre brasileño, se estandarizó el sistema monetario nacional. Según Maldonado, en 1833 se produce la estandarización del sistema monetario nacional, aboliendo el sistema débil, provincial, y fuerte, nacional. Es que en este periodo teníamos simultáneamente 6 o 7 secas acuñando monedas, y las monedas tienen diferencias incluso de peso. La moneda que se hace en Río tenía más peso y las que se hacen en São Paulo, Minas, Bahía, Goiás y Cuiabá pesan menos. Entonces teníamos dos sistemas, el débil provincial, que eran las monedas que debían solo circular en esta provincia, y el nacional, que son las monedas de Río, que circulaban en todo el Brasil. Y con eso, en 1833, se centraliza toda la acuñación de monedas en la seca de Río de Janeiro. Hasta entonces había secas en varios estados brasileños. Los responsables de la acuñación provincial fueron Bahía, Goiás, Cuiabá, São Paulo y Minas Gerais, que acuñaron monedas de cobre de menor peso en comparación con las acuñadas en Río de Janeiro. Esta decisión de centralización se mantiene hasta el día de hoy. Hasta hoy, todas las monedas de Brasil son hechas en Río de Janeiro. Esta estandarización ha llevado a una lucha más efectiva contra el delito de falsificación de moneda en todo Brasil. Ya la cantidad de diferentes monedas en circulación ha disminuido significativamente, posibilitando un mayor control sobre el medio circulante por parte del gobierno. Acá tengo las imágenes de las diferentes secas de Brasil. Todas las cinco primeras monedas son de 80 reis. La primera es de Río de Janeiro. La segunda es de Bahía. Acá tenemos de São Paulo, Goiás, Cuiabá y Minas Gerais de 37,5 reis. En 1835 el gobierno reselló las monedas de cobre por mitad de su valor. Entonces una moneda de 80 de Río debería recibir un resello de 40 reis. Pero como las monedas de las otras secas tenían menos peso, recibieron un resello de 20 reis. Y ahora vamos a hablar de las monedas verdaderas y de las monedas falsas. En este tema ilustraremos todo lo anterior, acercando al lector las imágenes de monedas verdadeiras e suas falsificações.
haremos algunas comparaciones básicas de estilo de acuñación, letras y formas para que los numismáticos puedan identificar las falsificaciones más clásicas. Recordamos a todos que hay cientos de modelos de monedas falsificadas con falsificaciones fácilmente identificables, pero también pesa que la falsificación está tan bien hecha que supera en calidad a las monedas oficiales. Es que lo que pasa es que las monedas de Rio son las más perfectas, son las mejores monedas, la mejor acuñación de Brasil. Cuando vamos a São Paulo, Goiás y Cuiabá, no es tan bueno así, se puede falsificar con más facilidad. E acá temos XX Reis, 20 Reis de 1821, B, de Bahia. La primera es la falsa y la segunda es la verdadera. Mirando rápido, até se parecen, pero tenemos unas diferencias muy grandes. La principal es la corona. Casi nunca las falsificaciones de monedas, la corona es perfecta, casi nunca. La primera cosa que miramos es la corona. Después tenemos varias diferencias en el estilo de acuñación, el tamaño de las letras de Johannes VI y al escudo del otro lado. Hay diferencias muy grandes en los castillos. Se puede mirar que los castillos son casi X. Y también acá tenemos una de XL Reis, una de 40 Reis, esta de 1816, más fácil de identificar con una falsificación. Acá casi todo es diferente. El tamaño de las letras XL, la corona, y hay muchas diferencias que se pueden mirar. La fecha totalmente diferente de como se hace en Bahía. Esta también es de Bahía. Aquí la letra B está acá. Acá la letra de la seca de Bahía. Y tiene diferencias en las letras. Acá tiene. Esta es fácilmente identificable. Y llegamos a las monedas Shen, las monedas de 80 reis. Estas monedas, hay miles de monedas hasta hoy falsas, miles de monedas. Y tenemos más, hasta hoy para la colección, más monedas falsas que las verdaderas. Pero estas monedas de Shen son muy coleccionables. A los coleccionistas brasileños les gustan porque son muy diferentes, tiene diferentes estilos de acuñación y recuño, ¿no?, de otras monedas. Esta es un tipo verdadero y de nuevo la principal diferencia de las monedas falsas es la corona. La corona hace mucha diferencia y tenemos diferentes tipos. Esta pieza es muy interesante, esta también. Estas piezas son reacuñadas sobre monedas de 40 reis del imperio, pero de esta acá tiene la data de 1825B, de la moneda de abajo. Y la moneda falsa de 80 tiene la data de 1821. Entonces se utilizaban la gran parte de las monedas falsas Shen son de 1820, 21, 22 y una pequeña cantidad de 23.
Y siguieron haciendo estas monedas hasta 1825, 1826. Y utilizaban las monedas de 40 reyes del imperio para hacer estas monedas de 80 reyes con la fecha de 1820, 21, 22, que era de Reino Unido, de Portugal aún. Acá tenho algumas referências de minha pesquisa. E nos vemos em São Paulo 2023.